Listo, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en las Américas y también muy buenas tardes, noches a quienes están en horario europeo y a quienes están más allá en otros continentes. Les damos a todas y a todos la bienvenida al que es nuestro sexto Cyber Chat for All, en el cual vamos a hablar sobre cómo podemos hacer para iniciar una carrera en la ciberseguridad de la mano de extraordinarios panelistas que les vamos a presentar a continuación. Mi nombre es Katia Vera y yo soy oficial del programa de ciberseguridad de la Organización de Estados Americanos. Bueno, les saludo con mucho gusto de nuevo, y en parte, también de parte de todo el equipo que está tras las bambalinas virtuales. Les recuerdo que este webinar es un webinar en vivo. Tenemos interpretación simultánea, entonces van a poder escoger el canal de su preferencia si le dan clic en el mundito que está en la parte de abajo de sus pantallas. Y vamos a estar, el webinar se hará en su mayoría en español, pero bueno, vamos a estar también intercambiando en algunos momentos entre inglés y español. Entonces, bueno, les invitamos a que puedan hacer uso de la interpretación. También para decirles que vamos a grabar el video, este webinar, y que luego lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Solo para la introducción, ¿no?, de vida, que bueno, lo que vamos a platicar aquí no necesariamente va a reflejar el punto de vista de la Secretaría General de la OEA ni de los gobiernos de los Estados miembros. Em, Como les decía, gracias a quienes se están sumando el día de hoy, pero bueno, a quienes no, o a quienes se tengan que ir un poco antes, vamos a publicar la grabación de este webinar y pueden consultarlo cuando así sea en nuestras redes sociales. Ahí está nuestro Twitter, donde pueden seguirnos, que es muy activo. Y también pueden suscribirse a nuestra lista de distribución, que ahí encuentran el código QR. Em, para quienes es la primera vez que se suman a esta conversación, el Cyber Chat for All es una iniciativa que lanzamos el año pasado dentro del programa de ciberseguridad del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA, y con ella estamos buscando acercar y hacer de la ciberseguridad algo accesible para las personas del continente. Bueno, visibilizar también la importancia que tiene incorporar perspectivas de género y de inclusión en este sector, que es un sector, como vamos a ver hoy, en constante evolución y crecimiento. Y bueno, en este webinar estamos emocionadas porque recibimos constantemente peticiones de realizar un webinar sobre las opciones académicas, los programas de formación. Y bueno, entonces nos dimos a la tarea de buscar a un panel maravilloso que pueden ver ahora en sus pantallas, y vamos a buscar presentar de la mano de estas y estos expertos cuáles son las posibilidades profesionales en la industria de la ciberseguridad, incluyendo como la oferta académica que existe, cuáles son las habilidades, los conocimientos necesarios para entrar en el sector, y también conociendo como distintas trayectorias profesionales, transmitiendo que también la ciberseguridad es un campo muy diverso. Y bueno, tenemos, como les decía, un panel que acumula muchas experiencias y que nos van a dar muchas recomendaciones de esas experiencias. Les voy a presentar cuando iniciamos con la mesa redonda, pero bueno, está Enrique Serrano de Hard Rocks, Fabiana Santellán de Uruguay, de AGETSIC, eh, Gonzalo García del TEC de Monterrey, Luisa Orza desde Colombia, una consultora en ciberseguridad, Marta Sánchez, también de Colombia y presidenta del Internet Society, Paola Venosa, que también es profesora en la Universidad Nacional de La Plata, y Randy Pestana, que es director del programa de ciberseguridad del Instituto de Jack Gordon para la Política Pública de la Universidad Internacional de Florida. Y bueno, junto con el panel tenemos objetivos, como les decía, bien puntuales que queremos completar, esperamos en la próxima hora.
y que giran en torno a orientarles sobre esas oportunidades de estudio, sobre esas carreras académicas, y luego enfocarnos también en cuáles son los programas educativos o los procesos formativos que podrían estar al alcance de mujeres y de personas que forman parte de colectivos en situación de vulnerabilidad y también en toda la diversidad de edades, ¿no? No nada más pensando en que esto es para un sector joven, sino que hay siempre reskillings y una puede descubrir, como aquí la presenté, una puede descubrir una profesión y unas habilidades nuevas y cambiar, ¿no? Hacer un giro profesional. Entonces, bueno, también de eso vamos a platicar el día de hoy. Y como les decía, para este CyberChat decidimos tener un formato distinto. En los anteriores habíamos hecho un formato más de exposición, ¿no? Un poco más de tiempo para presentar temas muy puntuales y ahora pensando en que queremos conocer, aprender de la experiencia de las y los expertos que nos acompañan, vamos a hacer una mesa redonda virtual y fomentar la participación y la conversación con ustedes. Entonces, les invitamos también a que nos dejen sus comentarios en el chat, sus preguntas, y vamos a buscar irlas respondiendo a lo largo de la mesa redonda. Pero bueno, también antes de empezar, nos parecía que era un espacio importante para también hablarles sobre lo que hace el programa de ciberseguridad, lo que está haciendo para fomentar que las personas de la región se sumen a la fuerza de trabajo en ciberseguridad. Y para ello le hemos pedido a nuestra colega Mariana Cardona, que nos acompaña el día de hoy, para que les platique sobre algunas de las muchas iniciativas que impulsa dentro del programa. Y Mariana precisamente está enfocada en coordinar como el sector de desarrollo de fuerza de trabajo en ciberseguridad y enfocado en proyectos que tienen juventudes involucradas y también que tienen perspectiva de género y de diversidad. Entonces, bueno, muchas gracias, Mariana, por tu compañía. Te voy a dejar el micrófono para que nos cuentes un poco más sobre en qué contexto se inserta, bueno, esta idea que tuvimos en conjunto contigo y en la cual nos estás acompañando. Y bueno, que te quedes también después para la mesa redonda porque te tenemos preguntas. Adelante, Mariana. Muchas gracias, Katia. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Me avisan cuando se vea, por favor. Ahí está. Ahí se Listo. ve. Ahí está, listo. Muchas gracias. Bueno, entonces, como mencionaba Katia, la idea un poquito hoy es comentarles de los programas que tenemos enfocados en el desarrollo de la fuerza laboral en ciberseguridad y también un poco de lo que ha sido nuestra experiencia implementando estos proyectos a lo largo de los últimos 7 años y un poco lo que hemos aprendido y en lo que vamos a ir enfocándonos también este año que comienza ahora. Entonces, primero en contexto, ¿por qué es importante? ¿Por qué hablamos hoy del tema de desarrollo de la fuerza laboral en ciberseguridad? Porque tenemos lo que se conoce como la brecha de talento, por un lado, y la brecha de género en la industria de ciberseguridad. Entonces, por un lado, vemos que actualmente solamente aproximadamente el 25% de la fuerza laboral en ciberseguridad son mujeres. Entonces, es un campo que es tradicionalmente muy dominado por hombres. Y por el otro lado, vemos, de hecho, según un reporte por la ONG ISC Square, que seguro muchos y muchas la conocen por la parte de las certificaciones que hacen, también tiene un reporte que se llama el Cybersecurity Workforce Study, que hacen cada 2 años más o menos, donde se dice que hay más de 3.4 millones de vacantes de trabajo en ciberseguridad a nivel mundial, que corresponde más o menos a 500,000 en Latinoamérica. Entonces hablamos de una necesidad realmente muy grande de gente que tenga habilidades en ciberseguridad para trabajar en esa industria y para poder dar frente a las amenazas que hay hoy en día. Entonces vemos que siguen creciendo las amenazas, cada vez son más sofisticadas, pero no hay suficiente gente como para abordarlas en las diferentes organizaciones. Entonces, para poder hacer frente al aumento y a la sofisticación de las amenazas en ciberseguridad, necesitamos impulsar, por un lado, el desarrollo de la fuerza laboral en ciberseguridad y también usar todo el potencial que tiene la industria, porque no estamos usando todo su potencial porque solamente el 25% son mujeres. Entonces ahí viene la necesidad de impulsar la parte de género, básicamente, y de lograr que más mujeres
más jóvenes o mujeres mayores que ya estén tal vez en alguna industria y quieran cambiar, puedan unirse a la industria de ciberseguridad. Entonces, ¿cómo estamos haciendo esto hasta ahora? Tenemos varios programas. Por un lado, tenemos el programa Creando una trayectoria profesional en ciberseguridad, que empezamos a implementar ya hace 7 años, a través del cual básicamente nos enfocamos en tres pilares. Por un lado, en lo que son las formaciones técnicas, entonces proveer formación intensiva en ciberseguridad a jóvenes de entre 18 y 25 años. Este año, de hecho, vamos a hacer formaciones de 3 niveles distintos con certificaciones por ISC Square. De hecho, estamos muy emocionados por eso. Por el otro lado, impulsamos desarrollo profesional y aprendizaje básicamente a través de pasantías. Y aquí eso es muy importante porque muchas veces, y yo creo que una de las cosas que he aprendido mucho a través de este programa es que no todo es formación técnica. Muchas veces uno de los retos a los que se pueden enfrentar muchos jóvenes, por ejemplo, al momento de entrar a la fuerza laboral, es que pueden ser muy buenos técnicamente, pero si no viene eso acompañado de habilidades blandas, a veces es muy difícil esa inserción al mundo laboral, porque al final ustedes, por ejemplo, cuando uno entra a un trabajo, no todo va a ser técnico. Si yo no sé cómo explicarle algo técnico, por ejemplo, a un colega que no sea técnico o a un ejecutivo, por ejemplo, va a ser muy difícil poder seguir progresando en el mundo laboral de esa forma. Entonces, todo lo que son habilidades, por ejemplo, de comunicación, de negociación, de liderazgo, de trabajo en equipo, son cosas que tratamos también de impulsar con esta segunda pata del programa. Y por último, el tercer pilar de este programa, que es de hecho un pilar piloto que vamos a empezar a implementar este año en Costa Rica, es el desarrollo de un marco nacional de educación en ciberseguridad, donde básicamente la idea es poder hacer que este programa sea más sustentable, no simplemente llegar al país y decir, ok, hacemos formación en ciberseguridad y listo, y desarrollo profesional y los vamos, sino dejar algo más tangible, un marco que el país pueda implementar y que pueda ayudarle al país en el futuro también en lo que es en poder como hacer de forma más sistemática lo que es el desarrollo de la educación y la fuerza laboral en ciberseguridad. Entonces, esto que ven en pantalla son algunos resultados que hemos obtenido a través de este programa. Ya van más de 1.200 jóvenes capacitados en temas de ciberseguridad de 10 países distintos. También ya más de 200 formados en temas de habilidades blandas como comunicación, liderazgo, innovación. Nos metimos mucho en temas de emprendimiento el año pasado, haciendo como una pequeña hackathon que estuvo muy divertida. Y también otra cosa que hemos que ha servido mucho son los cursos virtuales. Entonces, tenemos una colaboración con Platzi, que muchos probablemente lo conocen. Se enfoca mucho en temas de cursos en línea, muy enfocados en la parte de tecnología, pero con mucho contenido en español, que para nosotros eso es muy bueno, porque, bueno, no toda la región tiene los conocimientos en inglés como para hacer este tipo de cursos en Udemy o en Coursera, por ejemplo, y ya van más de 1.200 cursos virtuales aprobados con Platzi, entonces realmente le han sacado mucho provecho. Y bueno, eso es un poquito un lado del programa. Ahora tenemos la otra iniciativa que es el OEA Cyber Talents, que es básicamente la idea es poder facilitar oportunidades de experiencia laboral para estudiantes de la región, para que puedan también ayudarnos y crear soluciones innovadoras para aportar a los equipos de respuesta a incidentes de la región. Y este también tiene un componente muy importante de mentoría, de poder seguir trabajando estas habilidades blandas, esa preparación al mundo laboral. Ya van más de 15 estudiantes, de hecho, de 5 países diferentes, trabajando con nosotros en OEA Cyber Talents y ya desarrollando más de 20 proyectos distintos. Entonces, la idea es un poquito que, que haya ese win-win donde los estudiantes por un lado y las estudiantes tienen experiencia laboral, pero por otro lado dejan una huella en lo que es la plataforma de CECIR Américas, que es una plataforma de equipos ante respuesta de incidentes de la región, que reúne, como ven ahí, más de 400 oficiales de 47 equipos de respuesta diferentes de 22 países. Entonces también hay una oportunidad de networking muy grande. Y aquí les dejo, de hecho, ya acabamos de lanzar la convocatoria para este año. Vamos a estar seleccionando a 10 jóvenes para completar esta experiencia profesional, 2 en CECIR Américas, 2 en equipos de respuesta nacionales y 6 en diferentes organizaciones o empresas de la región de los países que ven en pantalla, que incluyen entonces Perú, Colombia, Argentina, República Dominicana, Panamá, México, Guatemala y Costa Rica.
¿Por qué esos países? Porque es un programa piloto este año que estamos testeando en estos países. De eso no quiere decir que no lo vayamos a ampliar a otros países, entonces no se preocupen y manténganse también al tanto, si no en su país en pantalla, pero les invitamos a todos y a todas a aplicar acá en el QR que ven en pantalla. También vamos a tener, la idea con esto también es poder promover la participación de más mujeres a través de esta pasantía. Entonces, de hecho, vamos a tener a 2 mujeres en CECIF nacionales pudiendo desarrollar diferentes soluciones para los diferentes CECIFs. Entonces, bueno, les dejamos ahí el QR y ahora pego el link en el chat también. Y bueno, muy rápidamente también tenemos iniciativas de CTFs. Para quienes no sepan qué es un CTF, es un Capture the Flag, un ejercicio de ciberseguridad donde van solucionando básicamente diferentes retos, acumulando puntos y subiendo en la tabla, básicamente en el ranking. Entonces, para nosotros esto ha sido algo muy positivo, los CTFs en general. Lo hemos visto como una forma muy divertida y muy práctica para poder desarrollar habilidades. De hecho, se los recomiendo mucho si pueden tener la oportunidad de participar en alguno para poder ir desarrollando sus habilidades, incluso si no lo han hecho nunca. Bueno, Enrique, que nos acompaña de HackRock, seguramente va a hablar mucho del tema de los CTFs cuando estén en el panel, pero es algo que recomiendo mucho. El OEA Cyber Challenge lo llevamos haciendo ya hace un par de años también, y es básicamente una competencia entre países, donde también la idea es que vayan solucionando estos retos y desarrollando no solo habilidades técnicas, sino también habilidades blandas, de nuevo, como el tema del trabajo en equipo, por ejemplo, poder comunicarse y aprender a trabajar y aprovechar la diversidad que existe en un equipo también. Y por último, eso me deja con She Secures, que es una nueva iniciativa que lanzamos el año pasado junto a HackRocks, básicamente que busca tener CTFs nacionales, pero enfocados en mujeres para distintos niveles. Entonces, eso es lo bueno y lo más positivo creo que hemos visto con esta iniciativa, es que nos permite abordar y acercarnos a mujeres de distintos que tienen distintos niveles y distintos backgrounds en el tema de la ciberseguridad, tanto quienes están recién empezando en la industria o les interesa empezar, pero no han podido saber cómo iniciar, como quienes ya tienen más experiencia en el rubro. Entonces, básicamente van a ir solucionando diferentes retos de distintos niveles para poder ir sumando puntos, ir desarrollando habilidades, ya sea en equipos o de forma individual. Y bueno, ahí también les dejo el link para que puedan saber más de la iniciativa. Vamos a tener un lanzamiento el 16 de mayo. Entonces ahí vamos a estar con Enrique comentándoles un poquito más sobre esta iniciativa. Ya tenemos, de hecho, algunos países confirmados. No sé si Fabiana, cuando hable en el panel, también les va a confirmar que Uruguay es el primer país que tenemos confirmado para ahora la nueva edición de 2024, el 2 de octubre. Así que ahí manténganse atentas el link. Pero bueno, esta es una iniciativa que la verdad ha sido muy linda. Hemos visto también comentarios muy positivos y la idea de este año es hacerla la gran mayor cantidad de países que podamos en América Latina y el Caribe. Entonces ahí si van a esta página web, que es la general, van a ir pudiendo ver, van a poder ver cada vez que confirmemos una fecha en algún país, van a poder verla acá reflejada en este link. Pero bueno, ahí les dejo algunas actividades, algunas iniciativas. Igualmente en nuestro Twitter vamos promocionando nuevas iniciativas a medida que van saliendo. Y también les podemos dejar el link a nuestra lista de distribución, que ahí también vamos lanzando información a medida que tenemos actividades abiertas y tal. Entonces también las y los invito a que se registren y así les llega la información directamente a sus correos. Bueno, con eso muchísimas gracias y los dejo ahora con el panel. Muchísimas gracias, Mariana, por el recorrido rápido que sabemos hiciste esfuerzo para poder condensar todo lo que esas iniciativas implican. Vamos a poner los links también en el chat para que lo puedan revisar las personas que nos acompañan. Y bueno, como te decían, ahí quédate también para escucharte en la mesa redonda. Em, y bueno, de ahí entonces vamos a brincar a la conversación que queremos tener. Me voy a tomar un poquito en las presentaciones. Lo hice muy rápido al inicio, pero ahora ya es momento de poderles presentar quién nos acompaña en el día de hoy. Como les decía, quisimos em, reflejar la diversidad que implica cuando hablamos del sector de la ciberseguridad, que también es un poco desmontar este mito de que necesita todo el mundo tener un mismo perfil, ¿no? El mito del hacker detrás con la capucha negra, ¿no? En realidad se vive distinto, se ve distinto y hay trayectorias profesionales
muy diferentes dentro del sector. Entonces, bueno, voy a iniciar y la mención es simplemente en orden alfabético. Em, Terminando las presentaciones, la idea es que les pueda yo dar como unas preguntas detonadoras a quienes nos acompañan. Las responderemos en unos minutos y luego, con suerte, nos da tiempo al final de poder retomar alguna de las preguntas que nos estén formulando en el chat. Pero bueno, entonces, como ya anunciaron también a Enrique, Enrique Serrano Aparicio, que nos acompaña el día de hoy como parte del panel, es ingeniero informático por la Universidad Pontificia de Salamanca. Quisimos que nos acompañara el día de hoy porque es un emprendedor en el sector, es fundador y el CEO de HackRocks, que, como ven, es una de las empresas con las cuales trabaja el programa de ciberseguridad. Es cofundador de Mundo Hacker y de Stop Haters. Ha trabajado como hacker ético en IBM, en Simulate, en X-Force, generando conciencia a nivel internacional sobre temas de ciberseguridad, y fue incluido en la lista de Business Insider como parte de los 23 jóvenes españoles con menos de 35 años que está liderando la revolución tecnológica. Tenemos también a Fabiana Santillán, que también estuvo mencionada con Mariana, porque tenemos trabajo con ella en estrategias de sensibilización para la incorporación de más mujeres dentro del sector. Fabiana es ingeniera en informática y especialista en seguridad de la información. Ella es gerente de la división en gestión y auditoría de seguridad de la información en la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y Conocimiento en Uruguay. Y, como les decía, tiene a su cargo campañas de sensibilización a nivel nacional. Es docente y también asesora a diversas organizaciones en la adopción de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información. Nos acompaña luego también Gonzalo García Belenguer. Gonzalo es director del Hub de Ciberseguridad del Tecnológico de Monterrey, en México. Y antes de trabajar en el TEC de Monterrey, formó parte de empresas españolas como Telefónica y Hack Labs, y también dentro del programa de ciberseguridad de la OEA. Entonces, le conocemos bien. Y dentro del programa estuvo al frente de proyectos regionales de sensibilización y planes de formación para estudiantes, policías, sector público y privado. Gonzalo tiene un MBA por la Escuela de Negocios del Instituto de Empresa, donde también es embajador de ciberseguridad. Como les decía, tenemos un panel a todo. Nos acompaña también Luisa Osa, que es ingeniera de sistemas con experiencia en hacking ético y análisis de vulnerabilidades y respuesta de incidentes. Y Luisa ha participado en proyectos de Red Team y Blue Team, ¿no? Quizá nos puedan explicar ahora, para quienes nos acompañan, qué significan. Y se desempeña como consultora en ciberseguridad en diferentes entidades del sector público y privado. Entonces, nos interesaba también que alguien nos contara cuál es la experiencia desde las consultorías dentro del sector. Marta Sánchez también está aquí, y Marta es una colega que nos acompaña en distintas iniciativas también para cerrar la brecha de género en el sector. Marta es ingeniera en sistemas por la Universidad de los Andes, tiene un máster en ciberdefensa y también es doctora en Derecho Internacional en temas del ciberespacio. Es conferencista, autora y además profesora de la maestría en seguridad digital de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, y también del máster de ciberseguridad en la Universidad Internacional de Rioja, en España. Y ya casi termino. Paula Venosa, que también está aquí y que nos ha acompañado en otros eventos igualmente. Es licenciada en informática y magíster en redes de datos. Es profesora e investigadora de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata, y coordina el CSIRT de esa misma casa de estudios, y tiene más de 20 años de experiencia en ciberseguridad. Muchas gracias, Paula, por acompañarnos. Y llegamos finalmente a Randy, que es
otro de nuestros grandes aliados dentro del programa. Randy es especialista en relaciones internacionales y su foco de atención de estudio está centrado en la política exterior de Estados Unidos, en estudios de seguridad y de política electoral. Nos interesaba mucho que Randy nos acompañara el día de hoy porque brinda esta otra perspectiva dentro de la ciberseguridad, sobre todo porque su trabajo ha estado vinculado a temas de gobernanza y ciberseguridad, con una atención, por ejemplo, en instituciones democráticas, en estrategias de seguridad nacional y en relaciones cívico-militares y el Estado de Derecho. Randy es analista político en el Instituto como Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de Florida, donde ahí coordina la Alianza Académico-Defensiva con el Comando Sur de Estados Unidos. Es profesor adjunto en el Stephen Green School of International and Public Affairs y en el Honor College también de esa universidad. Y bueno, antes de que Randy se incorporara a la universidad, fue parte de Platoon Leaders, tomó el curso de Platoon Leaders del Cuerpo de Marinos de Estados Unidos, donde también trabajó como asistente de reclutamiento. Entonces, bueno, como ven, tenemos un panel grande en cuanto a experiencias con distintas carreras profesionales. Nos parecía que era la mejor forma de inspirarles para poder darle un vistazo al sector y quizá acompañarnos en este camino. Y yo, como les decía, empezamos en haciendo consultas previas, identificamos algunas preguntas que nos parecían cruciales, que nos pudieran ayudar a responder quienes hoy nos acompañan, justo para explorar esas opciones de formación y de estudios. Entonces, voy a soltar las preguntas, va a ser aleatoria la respuesta, el turno a quien le toque. Y bueno, esperemos poder tener luego tiempo para intercambiar. Y lo primero que les queremos preguntar es que nos compartan, porque bueno, después de la lectura de sus short bios, porque además hicimos un esfuerzo para hacerlas cortas, nos parecía muy valioso que nos contaran brevemente cómo es que iniciaron su camino en la ciberseguridad, cómo es que llegaron aquí, cómo llegaron. Y voy a iniciar por el último en presentarse, ¿no? With Randy, that it's over there, and let that we test the the English interpretation. Well, thank you. Just because you were the last one that I mentioned. So Randy, if you're ready, can you? And this will be short, Yeah, right? no pressure having to. Yeah, no pressure having to follow Mariana. Thank you all. Appreciate the opportunity to be with you all and talk to you all. My journey was unique. Again, as you mentioned briefly in my bio, I was in the military, and a lot of my focus there was just traditional security things, right? Thinking of the work that I did in Central America, specifically in Honduras and El Salvador. I was looking at gangs, I was looking at drugs, I was looking at weapons, and things like that. So when I transitioned out of the military, my skill set was traditional security and understanding how traditional physical things go. And through my work at FIU, working with Southcom to look at what the biggest vulnerabilities were, we started to notice very quickly that a lot of the vulnerabilities weren't just physical. It wasn't the things that you can quantify and see. A lot of them were in the digital domain. And as Latin America was moving forward and digitizing their efforts, and again, everything was increasingly becoming online, we had to be able to respond almost quickly. And one of the first initiatives that we did was in partnership with SICTE, working with one of my closest friends, Carrie Ann Barrett, on building out what we call the Cybersecurity Leadership and Strategy course. And the goal here was to train a lot of the managerial or administrative level personnel, because obviously at the technical level, they're very involved in cyber on a day-to-day. If you work with the CSIRT, you're very involved in cyber day-to-day. But the people creating the strategies, the people developing the policies, the people that were managing a lot of the personnel didn't really understand cybersecurity, right? So our job was to introduce them to cybersecurity from a leadership level, a strategy level, and a policy level, and how to best protect them and their countries. And that's when I really went all in, because we realized the value of, hey, I'm a traditional security person.
I know policy, I know strategy. I might not know the technical, but as long as I can speak the language and communicate with the people that do know the technical, we can build good resiliency against cyber attacks. And frankly, the movement towards cyber after that was nonstop, and it's what I do day to day. And I live my life trying to figure out how do we build better resiliencies, not just across Latin America and the Caribbean, but all across the world. Thanks, Randy. And I think it's many times when people ask me, how's your which is the profession, no, like the career of your colleagues, they are surprised that we are people working communications, bachelors in law, international relationship, and we say like, we are here and we're doing cybersecurity, right? So I think it's quite interesting also the jump, no, the openness that probably we need to show when that moment arrives. Okay, I can see that there's a path over there, so let's go for it. So yeah, thank you very much. I appreciate the experience shared. Voy a ir luego ahora, sigo de atrás para adelante, and changing to Spanish, Randy, a Paula. Paula, también, si nos puedes contar, tú sí que hiciste licenciatura en informática, entonces, pero de ahí haces muchas más cosas. Entonces, si nos cuentas cómo llegaste a ese momento de decisión y de ahí a la ciberseguridad. Sí, en realidad, o sea, mi título de grado es licenciada en informática. En su momento no había ni siquiera, o sea, una materia cuando yo cursé la carrera de ciberseguridad, o sea, no se hablaba de ciberseguridad. En particular, o sea, mi formación me incliné hacia lo que eran redes, o sea, redes, hice cursos de Cisco, fui instructora de Cisco, además de estudiar la carrera de informática mientras estudiaba. Y bueno, porque me gustaba, ¿no? Porque me gustaba, fui hacia ahí, mi primer beca fue en un laboratorio de investigación donde todavía trabajo, y bueno, tenía que ver con administración de redes. Y bueno, cuando hago cuando tengo que elegir el tema para mi tesina de licenciatura, bueno, surge la posibilidad de seguir estudiando un tema de firma digital. O sea, estoy hablando de por allá por el año 99, cuando empecé a hacer la tesina. Me recibí en el 2001 y era un tema, digamos, que se estaba empezando. Bueno, al hacer la tesina en esa temática ya, o sea, empiezo a incursionar, aparte de haber hecho algunos cursos, había en los últimos años de la carrera, también motivada por mi director en el laboratorio, algunos cursos de ciberseguridad. Bueno, empiezo aparte de redes, a especializarme de alguna manera o a meterme en el mundo de la ciberseguridad. En ese momento la universidad tenía un convenio, lo voy a mencionar porque con el gobierno nacional, donde había un grupo que era un grupo excelente, que ya trabajaba en temas de seguridad. Entonces, bueno, la autoridad de certificación que usamos era un producto que ellos usaban, o sea, trabajamos en conjunto. Ellos trabajaban en firma digital y a su vez tenían un CECIR en formación. Así que bueno, mis primeros pasos en ciberseguridad fueron ahí. A partir de eso empecé a participar en el dictado de una materia de posgrado de seguridad en la carrera, porque bueno, antes era dictada por docentes de afuera y por razones económicas quedamos ahí docentes locales. Yo colaborando todavía no tenía un título de máster, así que colaborando primero en los talleres y después pasé a dar la materia unos años más tarde. Surge implementar una infraestructura PKI para ciencia en Argentina en el 2007, en el 2008 se crea el CERTU-NLP, que es el Centro de Respuesta a Incidentes de la universidad que actualmente coordino, y bueno, junto conmigo, así atrás mío, siguiendo mis pasos, se unieron otros compañeros, y bueno, durante muchos años, durante 20 años, formamos un grupo de ciberseguridad en el que, bueno, fuimos después asumiendo otros desafíos, bueno, y cada uno formándose en algún campo particular de la ciberseguridad, pero digamos que mi comienzo fue por la temática de la tesina de grado, por gusto, y bueno, apoyada, digamos, en ese momento por mi grupo de trabajo y por mi director, y bueno, llevada hacia esa temática, y armamos el grupo. Que ahí yo creo que la importancia, Paula, de estas conexiones entre la academia y los gobiernos, ¿no? Estamos motivando que pueda haber
esta visibilización, esta vinculación para que, porque o sea, las soluciones no van a venir solamente de una parte, ¿no? Necesitamos Sí, que sí, todos por eso estén también lo comento. involucrados. Bueno, nosotros en Sí. particular la Universidad de La Plata tiene mucha relación, tuvo mucha relación durante mucho tiempo con organismos públicos, entonces se hacen trabajos conjuntos, hay convenios y bueno, da la posibilidad de formarse, de aportar el conocimiento de la universidad en ciberseguridad por nuestro lado, ya que estamos en en un evento que tiene que ver con eso, y bueno, del lado de los organismos también, ¿no? De interactuar y de intercambiar experiencias y los potenciales que, por supuesto, que cada parte tiene, ¿no? La academia y el gobierno. Muchas gracias, Paula. Voy a brincar ahora a Marta, precisamente para que nos comparta más Marta que está trabajando dentro de la universidad y también, no lo mencioné, pero Marta contribuyó a crear y fue la primera directora de la maestría en ciberseguridad y ciberdefensa en la Escuela Superior de Guerra. Entonces, y Marta también tiene un perfil muy interesante porque además de que es ingeniera en sistemas, tiene doctorado en especialización en Derecho Internacional en temas del ciberespacio. Entonces, ha trabajado temas de ciberdiplomacia que también se puede hacer para el otro lado, ¿no? No nada más desde, por ejemplo, alguien que inició como estudiando relaciones internacionales, yendo ahora a temas de tecnología, sino que también al revés, quien empezó estudiando por ingeniería en sistemas y ahora migró a la ciberdiplomacia. Entonces, Marta, cuéntanos también breve cómo entraste, cómo empezó. Sí, bueno, ¿me oyen ahí bien? Sí, 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 muy bien. Sí, también gracias, Katia. Bueno, yo estudié ingeniería de sistemas de pregrado y algo que no está ahí, yo entré a la Fuerza Aérea, soy militar adicionalmente, entonces hice carrera sobre todo coordinando temas de infraestructura tecnológica, toda la carrera militar, llegué hasta coronel de la Fuerza Aérea, pero en algún momento, claro, tenía experiencia en infraestructura tecnológica, no se hablaba de ciberseguridad en mis tiempos tampoco, se empezó a hablar de la seguridad informática ya como al final de mi carrera, pero dentro de mi carrera militar, al final fui trasladada a la Escuela Superior de Guerra, que es la escuela donde estudian los altos mandos militares, digamos, temas de seguridad y defensa nacional. En ese momento justo converge que se ha creado la política de ciberseguridad, el COMPES 3701, que es como los primeros lineamientos de política en ciberseguridad y ciberdefensa, y le dan a la escuela de guerra unas tareas donde yo era la jefe de telemática en ese tiempo, las tareas de empezar a crear programas en ciberseguridad y ciberdefensa. Y obviamente, pues como yo era la única ingeniera, y pues ahí todos me voltean a mirar y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces empiezo a leer el COMPES, porque a pesar de que uno sea ingeniero, no siempre va a saber temas o ser experto. Eso también es otra cosa. Y por más de que fuera militar también, pues tampoco. Entonces, en ese tiempo empiezan a hacer en Colombia, después de ciertos ataques que tuvimos, y empiezo a trabajar con el COMPES, con los temas de política, de estrategia, y a ver cómo creaba yo programas de capacitación, los primeros programas que nacieron en el país en ciberseguridad y ciberdefensa, aliado con el gobierno, en ese tiempo con el Ministerio de las TIC y con las fuerzas militares, logramos empezar a crear programas donde yo me incluía como alumna. Entonces tuvimos profesores principalmente en ese tiempo de Estados Unidos, de Estonia, y los trajimos a Colombia y de España, porque pues todo el mundo decía, pero ¿cómo vamos a estudiar si no hay profesores? Obviamente también profesores de unas universidades que ya teníamos carreras de seguridad informática, y así nace el tema de empezar a estudiar y de crear el tema de ciberseguridad. Me encantó, empecé a hacer el máster, como en Colombia no había, empecé a hacer el máster de ciberdefensa en la Universidad de Alcalá, a medida que iba creando los programas, y nace desde una idea del ministerio, del ministro en su momento, el ministro Molano, me dice, Marta, coronel, me dijo, hay que crear una maestría en ciberseguridad y ciberdefensa y debe ser la escuela de guerra. Me dieron la plata, los recursos y lo creamos. Y trajimos gente de muchos países y de todo el gobierno. Fue el primer sitio donde estudiamos ciberseguridad y ciberdefensa, incluida yo, y así nace mi gusto por el tema. Empiezo a trabajar, después hago el doctorado en Derecho,
y ya después voy a hablar de ese tema. Y bueno, así nace mi tema en Por ahí ciberseguridad. empezó. Muchas gracias, Marta, porque sí, también no olvidar que la vinculación entre como el componente militar, ¿no? Como, con la conceptualización de la ciberseguridad es importante, ahí está. Y ha sido, creo que también una experiencia interesante de cómo más y más personas están insertándose en un sector que inició, ¿no? En su momento como muy pegado al tema militar. Así es. Muchas gracias por la experiencia. Le voy a pasar ahora el micrófono a Luisa. Eh, Nos interesaba que Luisa nos pudiera compartir, porque creo que si una googlea algo sobre en una bolsa de trabajo de ciberseguridad, el tema de consultora ¿no? Consultor en ciberseguridad es uno de los que más salen. Y tiene sus ventajas la consultoría, tiene sus complicaciones. Entonces, bueno, también preguntarte, Luisa, cómo inició la carrera, y en particular, por ejemplo, en tema de consultorías. Bueno, hola, gracias por la invitación. ¿Todos me escuchan bien ahí? Sí, 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 todo muy bien. listo, perfecto. No, pues yo estaba más o menos en séptimo semestre en una universidad pública aquí de Colombia, específicamente en Bogotá, y llegué como a un colapso porque no me veía 100% programando, no me veía 100% haciendo auditoría, no me veía administrando firewalls y demás, y yo dije, ¿qué hago para que estudie esto? Literal, fue como la pregunta en el momento. Y en ese momento estaba un semillero en temas de ciberseguridad, pues seguridad informática, en la universidad. Un profesor me invitó, empecé a ver las cosas enfocadas de pronto a la ingeniería social y salió justamente la oferta de la OEA para una carrera de seguridad digital. Yo ya tenía los 25 años, casi no me inscribo porque le dije a mi decano, no, eso no me van a aceptar, ya estoy muy mayor. Y me dijeron, no, tienes que inscribirte, haz la carta, preséntala, pasé. En ese momento eran creo que 2 semanas de estudio para poder presentar una certificación con ISACA. En el trabajo no me daban permiso, entonces decidí renunciar y apostármelas todas por esta área. Eh, Empecé a conocer más, empecé a conocer los ETFs, ahí conocí pues a Gonzalo, que en ese momento estaba en la OEA, pasamos en la certificación, fui parte del tema de todas las prácticas que hacía la OEA. Fui practicante con una empresa que en ese momento hacía parte de la OEA, no sé si aún están, que es Trend Micro, como temas de preventa. En todos sus temas me bajé el salario que ya tenía como tecnólogo en sistemas y demás, pero creo que estaba apostando al que realmente me gustaba. Después de eso, tuve la oportunidad de participar en Mundo Hacker Colombia en el capítulo enfocado hacia niños. Fui la única mujer que pues concursó, pues se inscribió, concursó y pues presentó el programa aquí en Colombia, en acompañamiento pues con todos los demás profesionales que estuvimos en ese momento. Y luego salió una beca, creo que ha sido perseguido las becas por donde sea, creo que es un muy buen factor de estudio. Me gané una beca con el Ministerio TIC aquí en Colombia que se llamaba literal Hacker Girls. Era enfocado a género, enfocado a hacking. De ahí nace pues todo un tratado en el evento de Colombia 4.0. Fuimos las 50 primeras mujeres que se empezaron a capacitar ya enfocadas en temas de hacking. Y de ahí el primer lugar saltaba a trabajar con el CECIR de gobierno en ese momento que estaba ya creándose. Fui el primer lugar en este diplomado que hicimos y salté de una gobierno a todo el tema de respuesta a incidentes, análisis de vulnerabilidades para todas las empresas, pues todas las entidades de gobierno. Y ya estando ahí, pues me enfoqué más ETFs, más estudio y demás. Hice en pandemia, pues creo que todos aprovechamos mucho la pandemia para hacer muchas certificaciones. Y ya después salté al mundo de la consultoría en una de las Big Four como consultor en toda la parte financiera, y ya pues hace poco tomé la decisión y estoy trabajando como freelance en consultoría de ciberseguridad, hacking, análisis de Ya le vulnerabilidades, perdiste demás. el miedo entonces, Luisa. Entonces, sí, yo creo que es importante, yo creo que dar ese primer paso y apoyarse de Ujú, todas esas herramientas que tenemos realmente. Eso es como, ujú. como mi historia, mi trayectoria, y pues sigo aprendiendo realmente, es lo que siempre está en esta carrera, nunca vas a terminar de aprender.
Gracias, Luisa. Y me hiciste recordar que tuvimos la semana pasada, hace 2 semanas, una reunión. Hay un departamento dentro de la OEA que se encarga de identificar oportunidades académicas en toda la región. Y nos decía que las y los estudiantes en América Latina son estratégicas para identificar programas que son convenientes para su contexto nacional. Entonces, hay como una sede importante para precisamente identificar CTFs, becas específicas, programas, como que nos parecía que eran muy, por lo que nos dijo, como hay mucha curiosidad para poder conocer esta oferta como paralela, digamos, a las ofertas académicas tradicionales. Bueno, muchas gracias. Le quiero preguntar ahora a Gonzalo, y además yo creo que Cybertals van a decir que es promoción del programa de ciberseguridad y de todas y todos ustedes, pero es que hemos ido identificando role models, ¿no? En los países y puntos cruciales, ¿no? Personas cruciales que nos están ayudando a pasar la voz de que aquí se necesitan personas y que se puede brincar ahí. Entonces, bueno, ahora le voy a pedir a Gonzalo que nos cuente también sobre esa trayectoria y cómo inició, cómo hizo la conversión y bueno, ¿qué tal esa Muchas experiencia? gracias. Sí, no, la verdad que está rodeado de toda esta gente tan, vamos, tan experta y con esta carrera maravillosa que están contando todo el mundo. Casi me siento, vamos, bueno, ahora vais a entender por qué, porque yo la verdad que no soy técnico, no he estudiado nada de ciberseguridad. Sí que de verdad que desde pequeño ya me ha gustado bastante el tema de los ordenadores, los temas técnicos, etcétera, etcétera. Con 13 años diseñé mi primera página web con HTML. En la universidad hice alguna clase de Java, pero siempre enfocado más al tema de comunicación y al diseño, ¿no? Es lo que más me gustaba. Entonces, hice la carrera en esa temática en Estados Unidos, con la suerte de que después de acabar la carrera y trabajar de periodista un tiempo, pude entrar en la OEA a hacer este tipo de cosas, también en seguridad, como Randy, trabajaba en el departamento de antidroga de la OEA durante una temporada, de ahí pasé al Banco Mundial, donde trabajaba en el departamento de estandarización de la tecnología, porque la verdad, como os digo, la tecnología me ha gustado bastante. Entonces estuve en el banco una temporada en el tema de estandarización, también en temas de comunicación, y resultó de chiripa, de suerte, yo no sabía lo que era la ciberseguridad, que el departamento de ciberseguridad necesitaba a alguien que le ayudaran con temas de pues, comunicación, diseño de la página web, el SharePoint, este tipo de cosas. Entonces entré y poco a poco, pues oye, qué suerte tuve de estar en ese departamento, ¿no? El que estuve al final 5 años, si no me equivoco, y donde estabas expuesto a profesionales increíbles que sabían del tema, a charlas constantes. O sea, yo ya os digo, no he estudiado nada per se, pero sí he estado estudiando constantemente, ¿no? He estado escuchando esas ponencias, he estado leyendo todos los informes, todo lo que hemos publicado, he tenido la suerte de trabajar en estrategias nacionales, en white papers, en un montón de cosas en la OEA y vamos, me parece increíble que esté aquí Luisa y que se acuerde de mí de entonces, ¿no? Porque, oye, pues esa beca de la que habla antes Mariana del City Foundation, pues la verdad que estamos muy orgullosos, ¿no? De esa beca y de ese trabajo, por lo menos yo me siento muy gratificante, a mí me ha parecido muy gratificante, ¿no? Y ya de ahí, y por eso también creo que es interesante, y es un sector increíble y una industria enorme en el que una persona no es técnica para nada, pero le puede ir bien, ¿no? Puede tener éxito. De la OEA, como estuve liderando algunos planes de capacitación, trabajando con gobiernos, trabajando con la Interpol, trabajando con el FBI, trabajando con un montón de gente y enfocándome en ese nicho, ¿no? De capacitación y que se puede traducir un poco al académico, conoces la industria, conoces lo que necesitan los mercados, conoces lo que necesitan las empresas, conoces lo que necesitan los gobiernos y de ahí pasé a empresas en España a enfocarme un poco a las ventas. Entonces hacía ventas de herramientas de formación para los gobiernos, para las empresas, para todo lo que os podéis imaginar, ¿no? Y de ahí, pues ya pues pasé a México, llevo en México un par de años y soy el director del Hub de Ciberseguridad en el TEC de Monterrey, el Tecnológico de Monterrey. Tiene 3 hubs, tiene el de inteligencia artificial, el de Data Science y el de Cybersecurity. Yo dirijo el de ciberseguridad en el que desde definir un poco
qué es lo que se va a estudiar en la universidad, qué van a estudiar en la carrera o qué van a estudiar en la maestría, colaborar con los planes de estudio, hasta potenciar el aprendizaje a través de partnerships, pues atraer recursos, atraer licencias de Cyber Range, todo lo que os podéis imaginar, ¿no? Y pues trabajar también con Enrique, afortunadamente, en un CTF que estamos preparando a nivel nacional en todos los campus, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un Muchas, poco a grosso modo. muchas gracias. Precisamente le diste también a ese clavo que nos interesa dejar ahí, como la semillita que te interesa dejar sembrada, y que es un poco lo que hacemos con todos los cyberchats. O sea, como que aquí este es el tema que nos convoca el día de hoy, pero estamos buscando acercar la ciberseguridad por todos los frentes, ¿no? Como siempre decimos desmitificándola, es algo en realidad que apenas cuando tocas, ¿no? Entras, hay tantos comunes dentro del sector que es fácil agarrar de ahí un hilo y poder quedarse, ¿no? O decidir quedarse. Entonces, sí, muchísimas gracias. Y también creo que lo que mencionas, el impacto de organizaciones internacionales que están trabajando en conjunto con academia, que están trabajando en conjunto con gobierno, con partners cruciales a nivel local, como lo hiciste desde el programa de ciberseguridad, bueno, es un combo. Em, voy a, Me falta Fabiana y me falta Enrique, entonces le voy a pasar el micrófono a Fabiana para que nos cuente también brevemente cómo iniciaste, cuál fue esa experiencia. Luego va a venir Enrique y de ahí vamos a hablar un poco de los retos, ¿no? Vamos a hablar de las habilidades que necesitamos tener ahí en cuenta y cómo le hacemos para desarrollarlos. Pero bueno, antes de eso, Fabiana, te lo dejo y cuéntanos Bien. Bueno, muchas cómo entraste. gracias. Gracias por la invitación y por fomentar estos espacios que para mí son fundamentales para dar a conocer y sobre todo para derribar mitos, ¿no? Que hay un montón en torno a la ciberseguridad. Yo desde muy chica, siempre me consideré una persona curiosa, me gustaba agarrar cosas, desarmarlas, ver cómo funcionaban, encontrar los errores, solucionarlos, y también esa parte más social, digámoslo así, de ayudar a los demás, de que con mi trabajo las cosas funcionaran mejor, que le fueran de utilidad a alguien. Obviamente yo hice la escuela en los años 80, liceo o secundaria, high school en los 90, facultad a principios de los años 2000, o sea que lo que era internet y ciberseguridad, como ya han mencionado varios de los panelistas, era algo bastante novedoso, por decir desconocido. Y cuando estaba terminando la carrera sí tuve la oportunidad de tener algunas selectivas que eran exclusivamente de ciberseguridad, en aquel momento más conocido como seguridad informática, si bien no son técnicamente lo mismo, pero bueno, permítanme la licencia poética. Dije, che, esto la verdad que está bueno. Pero yo digamos, mis primeros trabajos estaban asociados al desarrollo de software, ¿no? Como muchos de los que estamos en el palo de la informática, es como el primer mojón, que por lo general llegamos más rápido. Nunca me gustó programar, ya lo adelanto, nunca me gustó programar, me gustaba más el testing, por esto de encontrar los errores, ver con desarrollo, a ver cómo le podíamos buscar la vuelta para solucionarlo. Y un día un compañero, que había sido compañero de trabajo de esta empresa de software, me dice, vos sabés que hay un llamado en el CERT Nacional, en el equipo de respuesta, que en Uruguay se llama CERTUI, y dice, ¿no querés postularte? Seguro te va a gustar. Yo no tenía ni idea de lo que era, no pregunté tampoco, me postulé. ¿Qué hay que hacer? No, mirá, tenemos acá, hay unas políticas, está el centro de respuesta, y hay unas políticas, hay unos proyectos para colaborar y hacer que los organismos puedan implementar medidas de seguridad. Me gustó la idea, me pareció desafiante. Formación o capacidad al respecto, muchas ganas. No tenía certificaciones, no tenía más allá de los cursos de facultad, que después mi memoria, mi tesis de grado terminó siendo vinculada a seguridad de la información, pero en ese momento, nada, ganas, mucho rostro, para adelante. Y realmente de esto ya hace más de 10 años, yo va a ser 14 años que estoy trabajando en AGESIC, en el área de seguridad de información, y ha sido una profesión que me ha dado muchos gratos momentos y que ha tenido proyectos a lo largo de estos años desafiantes. Y esto de lo que todos estaban mencionando, ¿no?
sea, no es exclusivamente de ingenieros, no hay que ser mega brillantes para trabajar en el ámbito de seguridad, es tener ganas, obviamente empezar a formarse, pero es un camino que se va construyendo. En particular, así como proyectos de esos que uno atesora en el alma, están, bueno, fui parte del grupo que desarrolló la RUT nacional, que es en lo que se fundamenta para hoy por hoy tener una cédula electrónica, para que toda la facturación de Uruguay sea también de manera digital, es de donde salen los certificados. También trabajé en lo que es el proyecto Marco de Ciberseguridad de Uruguay. El marco está basado en otro marco. El marco es un conjunto de buenas prácticas, que es NIST, el original. Lo adaptamos al contexto de Uruguay y lo llevamos adelante para todo el gobierno y también parte del sector privado. Y después lo que quiero, así como tienes mi lugar en el corazoncito, es todo lo que tiene que ver con fomentar la concientización en materia de ciberseguridad. Así que, si bien vamos a seguir hablando y no quiero robar mucho más tiempo, pero realmente es un área apasionante y nada, y lo que hay que tener es ganas. Gracias, Fabiana. Y sí, estamos preparando algo lindo, una campaña ahí de sensibilización para llamar aprovechando, ¿no? Como que ayer fue el Día Internacional de las Niñas en las TIC, entonces vamos a hacer algo con AGESIC precisamente por ahí, por ese camino. Y bueno, la última vez que platicamos con Fabiana, justo cómo le hacemos para romper esos estereotipos, ¿no? Y fomentar desde las infancias que sea querer algo retador, como dices, ¿no? Me parece que esa es una clave importante o fundamental, digamos. Bueno, de ahí me voy con Enrique y voy a combinar las preguntas para ir acelerando, para conocer también, Enrique, desde dónde nos cuentas tu experiencia. Y de ahí irnos precisamente tenemos varias preguntas sobre qué necesito, ¿no? Como qué formación, qué certificaciones. Entonces, te pediría, Enrique, que nos cuentes cómo iniciaste tu camino en ciberseguridad y también cuáles son esas habilidades que en su momento tú consideraste que fueran importantes tener, ¿no? Eh, y que quizá podrían ser también para otras personas a partir de tu experiencia. Dale. Sí, muy bien, Katia, muchas gracias. Un placer estar aquí con todos vosotros, muchas gracias y a todos los que nos están escuchando. Sí, yo empecé en el mundo de la ciberseguridad muy jovencito, con 13, 14 años, en un grupito de amigos que hackeábamos ahí por las tardes. Luego pasó a llamarse Mundo Hacker, que tuvimos un programa en televisión, en Discovery Channel, y hackeábamos a la gente con cámara oculta por la calle. Pero siempre era con el fin de ayudar y de enseñar ciberseguridad y hacer ver que esto puede pasar de manera mucho más sencilla de la que creemos, ¿no? Luego estuvimos también aquí en la Televisión Nacional y aquí en España, yo estoy hablando desde Madrid. Y luego, posteriormente, escribimos libros. Yo estudié Ingeniería Informática en la Universidad Pontificia de Salamanca, aquí en el campus que hay en Madrid, en España. Y he tenido la suerte de que con 21 años entré en IBM. Pues en IBM Security, pude crecer, estuve 6 o 7 años y el último año en el equipo de X-Force, que es como un poco más los hackers de IBM. Y muy bien, en un puesto internacional, viajando mucho por Estados Unidos, por Europa, viendo mucho mundo y muchas culturas, que la ciberseguridad también está muy ligada a la cultura. Hay veces que es muy diferente ver cómo responde a un incidente un país y otro, también solo por la forma de ser que tenemos. Y después de ahí me fui al mundo de las startups. Estuve en una startup que se llamaba Simulate y luego ya creé mi propia startup hace ya varios años, que se llama HackRocks, que nos dedicamos a enseñar a la gente y a formar a la gente en ciberseguridad de manera técnica. Hace tiempo está en YouTube, se puede ver una charla TEDx donde hablo de la necesidad de que haya hackers en la sociedad. Porque yo diferencio entre hackers y ciberdelincuentes, los hackers los buenos, ciberdelincuentes los malos. Y cuando yo veo en la televisión o LinkedIn, este banco busca 200 hackers, digo, ¿cómo llegas a ser hacker? ¿No? ¿Cómo te haces un experto en ciberseguridad? Digamos, de manera legal y de manera práctica, sobre todo práctica. Yo siempre digo que es muy importante aprender haciendo. En este mundo es fundamental y te tiene que gustar mucho. Que veo mucha gente que intenta meterse en la ciberseguridad un poco porque está de moda y yo siempre creo que es importante definir que es un mundo muy pasional. Te tiene que gustar, tienes que estar ahí siempre detrás de las novedades y ya aprovechando respondiendo a tu pregunta de esos valores que hay que tener, esas cosillas, ¿no? Yo siempre recomiendo que para ser bueno, entre comillas, en ciberseguridad, yo siempre recomiendo saber todo lo que no es ciberseguridad, pero sí es informática. O sea, programación,
redes, sistemas operativos, porque si quieres proteger algo tienes que saber cómo funciona ese algo, ¿no? Entonces hay veces que la gente va muy directa a ciber, pero a veces se le olvida que cuanto más sepas del otro, más fácil te va a resultar. Y luego he visto alguna pregunta que hace la gente aquí, las preguntas y respuestas, que hablan de la edad. Yo tengo 33 años y conozco gente de mi edad que ha empezado ahora y la gente piensa que el mundo es solo con capuchas negras y yo, de hecho, yo no la llevo. Muchos amigos míos sí la llevan, ¿eh? Pero yo siempre animo a la gente a entrar en este sector porque dentro de la ciberseguridad es un mundo. Puedes ser consultor, auditor, experto en protección de datos. Hay, por ejemplo, tengo gente muy buena, amigos míos, periodistas. Una amiga mía de Barcelona es periodista y es una experta en investigaciones. Te encuentra una persona, te averigua quién ha hackeado a quién y no es técnica. Entonces creo que es un mundo muy amplio, que hace falta talento y yo animo a la gente que se inicie en él. Da igual la edad que tengas, da igual de dónde seas, es un mundo súper diverso y donde gente que a lo mejor es menos técnica de repente es muy creativa y obtiene resultados muy buenos. O sea, creo que aquí no hay un perfil típico que imaginamos. Invito a todo el mundo a que se adentre. Gracias, Enrique. Y sí, también le diste otro punto importante, que entre más diversos sean los equipos de trabajo, van a ser más efectivos, ¿no? Van a integrar más perspectivas, más conocimientos. Entonces, en realidad, necesitamos de todo y a todas trabajando en el sector. Entonces, sí, Sí, gracias. puntos de vista diferentes, culturas diferentes. Se nota mucho, ¿eh? Porque hay veces que ciberseguridad es más tener una idea feliz o dar con la tecla y ya entras, ¿no? En un sistema o proteges. Es curioso. Muchas gracias, Enrique. I'll go now with Randy because it's been a while since we listened to Randy, and it's the same question, the last one that I asked to Enrique, like which were those abilities, skills that you think were important when you started, that have been, you know, during your path, and yeah, you know, what you see in the university that it's useful for the students entering into the section. So Yeah, it's fascinating. Thank you for the question. I think everything Enrique said was absolutely spot on. The analogy I like to put on cybersecurity careers, though, is like a baseball team, right? I'm Cuban, so naturally I got to talk about baseball every presentation. You don't need 50 pitchers. You need one pitcher per day, right? You need a couple outfielders, you need a shortstop, you need a catcher. You have the different positions. That's cybersecurity. There's different roles, and each of those roles require different specialties. So the one competency, if you will, that I would say you need from the immediacy, especially if you want to get into cyber and it's something new, you need the work ethic. The reality is it's all new to us, and there's new things coming up every week, every month, every year that we need to learn and continuously learn. So the ability to really adapt, work, learn, you know, meet people. My first few years, and again, I came from that, you know, counter drug background, was I needed to learn as much as I could. So I read everything I could on cybersecurity. I read the news every day to see if there's anything cybersecurity related. I went to conferences and events and I asked speakers questions and thoughts and things I was thinking through. And 3 years later, people were asking me to speak, and I'm like, imposter syndrome. Why are you asking me to speak? I don't know anything about cyber, right? So eventually you get there by putting in the work. Now, from a skill set perspective that goes across any cybersecurity job, speaking the language is really important. Cybersecurity is a language in its own, and I'm not talking about syntax and coding or things like that. I'm talking about understanding the terminology of what a ransomware attack is, understanding how it actually occurs, understanding what the top vulnerabilities are, what a network is, how to access your administrator. A lot of these things are base language, and it seems very technical, but when you really go past the surface, it's not very complex. It's very simple. But if I'm going to go speak to Enrique, who's been hacking since he was 10 years old, and you know, we're trying to communicate something, I need to understand the language he's speaking so that I can then make or act accordingly, or react or respond or do what I got to do. So this ability to speak the language, the work ethic to meet people and learn and read and really dig in, but also being flexible to say, you know, I don't know everything and I need to continuous learning. Those are all real skills that, regardless of cybersecurity role that you're going to be in, you need to do that. Now, when you go to decide, hey, I want to be a pitcher or I want to be a forensics analyst, right? Then there's specific skills and competencies that you need to develop for that specific role. And I always point to the NICE framework
as a great example of understanding what are those knowledge, skills, and tasks that you need to build to get into that role and then be successful within that role. So I'll stop there and we can have more conversations on it. Muchas gracias, Randy. Yo creo que es uno de los temas, esto de generar la curiosidad sobre los términos que parecen complejos, ¿no? Y luego desmenuzar esos términos complejos. Es algo que tenemos mucho, de ahí surge esta iniciativa Cyber Chat for All, pensando en que a lo mejor si hacemos un webinar, ¿no? Para todo, hablando sobre ransomware, quizá alguna mamá, algún papá por ahí diga, bueno, identifique el término y de ahí brinque, es un tema de ciberseguridad, a lo mejor luego sea cuando sea momento de hablar sobre carreras profesionales con sus hijas y sus hijos, por ahí de pronto, ¿y por qué no ciberseguridad, ¿no? Ya que vi que no está tan complejo, que se puede desmenuzar. Entonces sí, gracias, apreciada el comentario. Le voy a pedir a Fabiana ahora que nos cuente esas habilidades, los conocimientos que te pareció a ti cruciales para entrar, que pueda ser una recomendación. Y me voy a ir brincando de ahí al tema de los retos, ¿no? Y aún teniendo, ¿no? O en el proceso de adquirir esas habilidades y esos conocimientos, ¿cuáles fueron los retos que enfrentaste, ¿no? Los desafíos y que crees que puedan ser compartidos también para otras Bien. mujeres que están entrando en el sector? Bien, yo creo que en cuanto a habilidades o requisitos para entrar en este mundo, es la curiosidad y las ganas de estudiar de manera permanente son como requisitos fundamentales. O sea, nos tiene que mover algo de ser curiosos, de averiguar, de saber en qué está, cuáles son las nuevas amenazas, cómo me protejo, cómo puedo recomendar, cómo, ¿no? Estamos preguntando siempre qué pasa y cómo lo puedo resolver. Dentro de eso, o sea, teniendo eso, haciéndole el check a eso, también, como ya lo venimos conversando, o sea, entender cuál es el camino o sea, qué dentro de la ciberseguridad nos gusta, ¿no? Yo, por ejemplo, me desempeño en las áreas más de compliance, más de gestión, auditoría, me gusta mucho la parte de concientización, pero hay otras áreas que son más técnicas, el ethical hacking, la administración de servidores, hay otras cosas que son, no sé, el diseño seguro de la infraestructura, pero también, de hecho, las preguntas que van surgiendo, también pasa. Acá estamos hablando, o yo estaba comentando, cosas que son exclusivas de ciberseguridad, pero la ciberseguridad es transversal, entonces puedo ser un abogado que se quiera especializar en ciberseguridad. Como decía Enrique, tengo una colega que es periodista, experta en esta materia, o sea, muchas veces no es solo el me quiero dedicar a, sino, bueno, desde mi profesión o desde lo que me gusta, ¿cómo traigo a la ciberseguridad? Puedo ser un médico, puedo ser un abogado, puedo ser un ingeniero, puedo ser una ama de casa que acceda a la tecnología, ¿no? ¿Cómo me acerco a la ciberseguridad? Desde el punto de vista de los desafíos, capaz que va mucho también en la forma de ser de las personas. Yo realmente nunca sentí una limitante para entrar al mundo de la ciberseguridad. De hecho, cuando yo entré, que inicialmente llamaba Certú y no existía el área como tal de seguridad de la información, era la única mujer, o sea, fui la primera mujer del centro de respuesta, y me decían, llegaste al club de Toby, ¿no? Pero en realidad, o sea, yo no pedí permiso, o sea, entré. Y creo que eso es también dentro de las habilidades que uno tiene que tener. Yo, por el contrario, donde sí noto más resistencia, y esto no está tan asociado al género o al no género, sino, y que no quiere decir que la haya, sino es derribar los mitos, ¿no? Los prejuicios que hay sobre quiénes hacen o quiénes trabajan en ciberseguridad. Nosotros hicimos hace ya algunos años, no muchos, un estudio entre jóvenes de 17 y 22 años y le preguntábamos, ¿qué te imaginas? ¿Cómo ves a una persona que trabaja en ciberseguridad? Y la juventud, ¿no? Decía, bueno, son varones sumamente inteligentes, nerds, incluso a veces decía hasta con sobrepeso, ¿no? Ya tenían como todas las fotos de Hollywood,
que hablan muchos idiomas, que tienen pocas habilidades sociales, o sea, y contra eso es contra lo que tenemos que ir, en realidad. Ahí yo creo que está el primer tope, el entender que la ciberseguridad no es solo eso, no quiere decir que no los haya, seguramente los hay, pero como los hay en tantas otras profesiones. Entonces yo creo que esa es la primer barrera que tenemos que romper, cambiar los estereotipos, ¿tá? No solo son hombres, de hecho acá vemos un montón de mujeres, no solo son hombres, no solo, yo por ejemplo no soy muy buena con los idiomas, tampoco soy una experta en matemática, me encantan, pero no soy una experta en matemática, pero tampoco la necesito para mi cotidianidad, ¿no? Entonces, en esto de armar camino, entender qué me gusta, entender qué puedo hacer dentro de lo que me gusta, y derribar más que nada esos mitos. Por ahí Muchas, van las cosas. muchas gracias, Fabiana. Creo que nos resonó mucho, porque veía que mucha gente estaba, muchas de nosotros estábamos asintiendo en las pantallas, entonces sí, coincido. También creo que el reto aquí es que como tú, ¿no? Como cuando tú ingresaste, pudiéramos lograr que todas las niñas y todas las mujeres que lleguen a ese punto en su vida no encuentren barreras, ¿no? Que puedan sentir esa facilidad, digamos, para navegar en el camino o abrir la puerta. Porque pues sí, muchas voltean y dicen, no, es que esa puerta es muy difícil, es que un poco como las tecnologías, yo no entiendo, ¿no? Le hablas al hermano, le hablas al esposo, es Y que es yo no entiendo lo que fundamental, está en el en eso teléfono. que tú estás diciendo, fundamental el abordaje desde muy temprana edad. En Uruguay, por ejemplo, hay un proyecto, una iniciativa, se llama Plan Ceibal, en donde todos los niños en edad escolar ya se acercan, tienen una computadora o una tablet, dependiendo de la edad, y ya se acercan a la tecnología. Entonces, el presentar que esto lo podemos abordar desde el día 1 en la escuela, creo que es un muy buen primer paso. También nos ha pasado de tener charlas para jóvenes, adolescentes, y que nos digan, yo no lo viví, pero sí sé que existe, que nos digan, mi padre no me dejaría estudiar esto. Entonces, creo que va mucho en esto de, bueno, ¿qué eco generamos? ¿Cuáles son los voceros que tenemos en esta temática y que se hagan ver? Que humanicen a la ciberseguridad, que a veces queda como eso muy de elite, Muy de ¿no? lejos. Sí, sí. Muchas gracias, Fabián. Me voy a continuar con los retos, también conectándolo como retos y habilidades que pudieran servir para remontar esos retos. Y vamos a preguntarle a Luis ahora sobre esos retos y luego vamos a empezar a movernos a retos específicos que viven cierto tipo de colectivos, ¿no? Como hablamos mucho, yo en particular, ¿no? Que trabajo en una iniciativa que apunta a cerrar la brecha de género. Hablamos mucho de cerrar la brecha de género dentro del sector de ciberseguridad, pero la verdad es que hay muchas brechas por parte de muchos colectivos, ¿no? ¿Qué tanto están participando, por ejemplo, comunidades indígenas? ¿Qué tanto les estamos abriendo esa puerta para que puedan estar ahí, comunidades afroamericanas? Entonces, bueno, para ahí nos vamos a ir moviendo, pero bueno, antes de ahí vamos a continuar con esta idea de cuáles son los retos, Luisa, que pudiste enfrentar, que enfrentaste, que remontaste, y esas habilidades conectadas con los retos que te permitieron superar. Bueno, Cuéntanos. yo creo que compartiendo el punto que dice Fabiana, que de este estándar de la persona que la gente se imagina que hace hacking, me pasó y la anécdota siempre, yo creo que nunca la voy a olvidar. Llegué a un banco a hacer unas pruebas en cajeros automáticos y la persona que me recibe me dice, yo estaba esperando un gordo barbado que iba a hacer las pruebas de hacking a la TM y yo, "Ah, no soy yo la que te voy a hacer las pruebas de hacking". Y creo que es eso, cambiar un poco esa perspectiva y enfocado a género en todos los grupos donde he trabajado formalmente como consultora, como equipo técnico, normalmente soy la única mujer. O sea, es muy difícil encontrar como esta diversidad en la parte técnica, es donde más me muevo, pero también siento que también entre nosotras tenemos que jalarnos, ¿no? Como llevarnos, compartir, digamos que esta iniciativa que les cuento que hubo aquí en Colombia de Hacker Gears nació una gran comunidad que tenemos ahora que se llama HubLab Gears Latam,
que esté enfocada, si bien no restrictiva, pero sí es enfocada a que las mujeres podamos estar más en esta área, incentivar las líneas. Hemos hecho proyectos en conjunto con Chile. En pandemia hicimos el ADA Challenge, que pues era enfocado a temas de CTF. Tuvimos una niña que hasta hizo un reto de cripto y como también impulsar todos estos temas. Y yo creo que simplemente es que tú te tienes que creer quién eres y lo que te gusta hacer. Yo creo que si nos minimizamos nosotros mismos, pues los demás nos ven de esa misma manera. Entonces, yo me creo que soy una profesional en ciberseguridad. Obviamente siempre estoy atenta, siempre estoy estudiando. Ahí hablaban de certificaciones, pues hay muchas certificaciones que pide el sector, pero hay otras que tú puedas desarrollar, así como lo decía Randy, los skills blandos. Digamos que el primer reto que yo me encontré era que yo siempre hablaba técnico, y la primera vez que como consultora me tocó hacer una presentación a los presidentes de un banco, pues yo no podía entrarles a hablar de un vector de ataque y que me metí por el protocolo XYZ, sino me tocaba cambiar. Entonces creo que ese primer reto fue cambiar ese diálogo, saber es pasar lo técnico al ejecutivo, a ese bajo, de ese bajo nivel que tenemos técnico a un alto nivel para que todos nos puedan entender. Entonces, eso fue uno. Entonces, si bien muchas veces y nos vamos a muchos canales en YouTube, nos vamos a muchos ETFs, nos incentivan el tema de lo técnico, pero creo que también el cómo comunicarnos es uno de los retos que yo creo que todas las personas que estamos en la parte técnica, y así no sea ciber, nos vamos a enfrentar. Entonces es desarrollar esas habilidades y también saber escribir, porque si no sabemos hablar, no sabemos escribir. Y a veces cuando la primera vez que me enfrenté a hacer un informe, yo, ¿y cómo hago esto? O sea, yo le hice todo, yo entré, yo le saqué información, y ahora cómo lo traduzco a un documento, cómo paso esa información a un documento. Entonces creo uno de los retos más grandes es ese. Y enfocado a género, lo que te digo es generar comunidad. Porque en este momento me encuentro en Medellín, en el marco de B-Sides del capítulo de Colombia, donde pues también hay charlas y demás. Y creo que pues hay muchas preguntas que hay en que cómo empiezo, qué hago. Busquen de estas comunidades. B-Sides hay en muchos de los países de Latinoamérica. Tenemos en Argentina la ECO, tenemos el 8.8 también en otros diferentes países, en España la Ruta, que este año llegó a Panamá, en Estados Unidos pues todo lo que es la DEFCON. Entonces yo creo que también es acercarte a estas comunidades, y cuando ya estás en comunidad y sabes que no eres la única, que no estás solo, que no eres el único de 30 años que ahora quiere pasar al tema de ciber, o no eres la única chica que está intentando hacer 100% técnica, nos sentimos más acobijados, y creo que formar comunidad es lo que tenemos que hacer, y eso nos ayuda a mejorar mucho nuestros skills. Voy a aprovechar de nuevo para hacer un comercial promocional de algo que estamos gestando dentro del programa de Ciber, que es precisamente una red de empoderamiento de mujeres en ciberseguridad. La queremos lanzar ahora a principios de mayo. Hemos estado casi un año recolectando precisamente experiencia de mujeres para orientarnos de qué es lo que se necesita para para que las mujeres puedan precisamente sentirse acompañadas, y luego perderle el miedo, digamos, porque sí que de pronto sí, se puede parecer difícil entrar en el sector, ¿no? Si tú estás sola, si te sientes sola, entonces lo que queremos es tener precisamente una red para visibilizarlo. Entonces, bueno, ya les vamos a estar contando cuando la lancemos. Me voy a mover ahora a Paula. Y le voy a hacer las mismas preguntas combinadas, porque además se nos está acabando el tiempo. Las habilidades, ¿no? Que tú consideras que fueron cruciales, esos retos, y también caminando, ¿no? Yendo para el tema de las brechas, ¿cuáles crees que sean esos retos que tienen ahora las mujeres, por ejemplo, para ingresar al sector? Bueno, cuando hablas de retos, ya mencionaron, la verdad que, o sea, Mariana ya empezó en su charla a mencionar el tema de las habilidades blandas, mencionaron estar actualizado. Creo que también por ahí Enrique dijo adaptarse a los cambios, ¿no? Porque va todo cambiando, entonces hay que estar preparado para eso. No es solo estar actualizado, sino adaptarse a cómo van cambiando también las tecnologías, cómo evolucionan las arquitecturas, las redes, los sistemas. Entonces,
nosotros tenemos que asegurar eso y bueno, tenemos que ir adaptándonos a estos cambios y eso creo que trae otra habilidad o otro reto, habilidad que hay que tener, que es saber aplicar esos principios de ciberseguridad a pesar de que las cosas vayan cambiando, ¿no? Porque no tenés que volver a aprender, tenés que, o sea, aprender los principios de ciberseguridad y tener esa capacidad de, bueno, cambió lo que tengo que proteger, bueno, entonces, ¿cómo aplico eso? Creo que eso no se dijo explícitamente, está relacionado, pero también hay que tenerlo, y se habló mucho de la habilidad de comunicación, y es cierto, y recién, bueno, justo también mencionó que no solo es en la expresión, sino también cuando uno tiene que escribir un informe para comunicar el resultado de una auditoría, de un pentest, de lo que sea, pero también no solo comunicar para ese lado, sino en la comunicación de escuchar al otro, porque uno finalmente está protegiendo o está participando en aplicar ciberseguridad en un desarrollo que lidera otra persona, o en una organización donde, bueno, hay dueños de procesos, ¿no? Distintos responsables de distintos activos que uno tiene que proteger, entonces los tenés que saber también escuchar, porque si no, o sea, aplicás excelentes principios, usás excelentes herramientas, pero finalmente no estás protegiendo bien porque no entendiste bien, no escuchaste bien a tu cliente digamos, o a tu compañero, esa persona responsable de ese recurso, ¿no? Eso en cuanto a habilidades. Técnicas ya las mencionaron y concuerdo con Enrique y con todos los demás que dijeron, podés tener distintos perfiles porque hay amplios lugares para desarrollarse. Y creo que lo segundo era, si no corregime, Katia, lo segundo era el tema de las brechas. Creo que dijeron algo con lo que concuerdo, empezó Enrique y bueno, y también siguieron recién hablando de eso, que es necesario la pasión, y creo que cuando algo te apasiona, como que un poco rompes los límites, ¿no? O sea, yo también, a mí me pasa lo mismo que hablaban recién, nunca me sentí, o sea, limitada por mi condición de ser mujer, o sea, si bien sé que somos pocas, y me ha pasado ir a un evento y presentarme y que sí, sos la única, o sea, sí, sos la única en la audiencia de 200, sí, sos la única mujer, ya sé quién sos, o sea, por eso, ahí me daba cuenta, creo que, bueno, para meterte en este mundo te tiene que gustar y eso te deja de limitar. Creo que también ser ejemplo, no sé, desde el lado de las que formamos, ser ejemplo y promover estas comunidades, como decían recién que existen. En mi país participo de varias comunidades, de varios grupos de mujeres que trabajamos en ciberseguridad, promoverlo, invitar a otras mujeres, bueno, a cualquier, o sea, creo que no hay límite, que al que le guste esto, uno lo tiene que invitar, lo tiene que incluir desde nuestros lugares. Creo que eso es algo que podemos hacer frente a las brechas, las diferentes brechas, como mencionaste, no solo de género. Y justo, fíjate, Paula, que sí, nuestro chat ha estado muy, muy activo. Y Sí, una de las preguntas más recurrentes es, ya tengo 30 plus, ¿no? ¿Cómo le hago para, o sea, estoy interesado, ¿cómo le hago para poder entrar? Entonces creo que ahí hay un nicho de oportunidades, yo creo que para quienes están trabajando dentro de la industria, porque sí que hay programas para motivar, ¿no? Que más jóvenes ingresen al sí, sector, pero también están todas estas personas, ¿no? Estamos con un acumulado de conocimientos que son transferibles. claro. Entonces, ahí sí les invitamos, justo le voy a pasar ahora el micrófono a Gonzalo, porque hay programas para personas adultas. Además, también valga la pena decir que nosotras tenemos dentro del programa, nuestra percepción de juventud es flexible, nuestro concepto de juventud es muy flexible, entonces todo el mundo está joven para poder entrar. No, Y está todo, bueno lo que decís, ajá, potenciar esa experiencia y eso. bueno, meterte en el mundo de la ciberseguridad con ese background, como decimos, con esa experiencia atrás. Eso, sí, Gracias. muchas gracias. Vamos a Mm, empezar a cerrar, porque aunque oh, casi todo el mundo está aquí, vamos a empezar a cerrar. Le quiero preguntar a Gonzalo, esos retos, habilidades, lo que ha visto de desafiante para mujeres, para hacer como grupos de estudiantes que vengan desde comunidades vulnerables, ¿cómo ve esos retos? Y luego vamos a cerrar con Marta finalmente también para ir continuando con la reflexión sobre la brecha y sobre qué hacemos, porque sé que Marta está trabajando en programas justo para cerrar esas brechas. Entonces, buenísimo. Gonzalo, ¿qué nos cuentas? No, sí, no, lo primero,
eso, ¿no? Reforzar un poco la idea de que es que no hay una edad, que es que nunca es tarde, ¿no? Desde yo llevo convenciendo a mi hermano pequeño que por fin se ha metido a la industria desde hace 4 años, siempre lo cuento, Mariana debe estar cansada de escucharme decirlo, pero también se lo estoy ofreciendo, también se lo estoy diciendo a mi primo mayor, ¿no? Que está dudando de qué hace ahora, que quiere cambiar de carrera. O sea, en la universidad tenemos obviamente la educación tradicional, las carreras y las maestrías, pero también tenemos cursos de especialización, diplomados que los llamamos, de educación continua, en el que si tienes el background es estupendo, pero no necesitas ningún background, puedes empezar de cero. Como hablábamos antes, es que hay tantos perfiles necesarios, ¿no? En el equipo, ¿no? Como decía Randy, y que unos requieren una parte muy técnica, otros menos, otros algo más sencillo. Entonces hay diferentes cursos. Repito, la edad no importa para nada, y animo a todo el mundo que esté dudando a que lo hagan, ¿no? Y, oye, ¿tienes alguna duda? ¿No estás seguro? Oye, antes he leído ahí una chica que estaba en República Dominicana haciendo los cursos de la Academia de Cisco, que está en la Academia de Cisco, que está en la Academia de AWS, que está en la Academia de Google, que es que hoy en día todas las empresas nos están dando recursos gratuitos, ¿no? Tienes Coursera, tienes un millón de cosas. Si quieres algo más específico y algo más, oye, pues tienes, seguro que Randy tiene un millón de cursos en su universidad. Nosotros en el TEC pues también tenemos muchos, no vamos a entrar, ¿no? Porque no es comercial, pero millones de cursos, ¿no? Y es simplemente, primero, entender, oye, cuáles son los perfiles que busca la industria. ¿Eso cómo lo puedes saber? Bueno, estás aquí hablando con nosotros, pero también ponte a leer, ponte a revisar, y identifica cuáles son esos perfiles y cuál es el que más te gusta, y ahí preparas tu carrera, digamos, ¿no? De cómo quieres empezar, cuáles son los primeros pasos, curso gratis, otro curso gratis, y luego ya pues te pones en serio, ¿no? Que no es que no sea en serio no pagar, pero me refiero, luego ya haces el desembolso cuando lo tengas claro. Para el tema de las mujeres, pues la verdad que me ha gustado ver en la presentación que era ya un 25%, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando empecé en el sector era un 8%, ¿no? Y la verdad que, oye, pues vamos aumentando, lo cual está muy bien. Paulatinamente, eso sí, ¿no? Deberíamos ir un poquito más rápido, y, oye, me alegro mucho de saber que están haciendo ese trabajo, ¿no? Nuestra copanelista. En el TEC hemos hecho un informe, un policy paper sobre el número, bueno, sobre los retos y sobre el número de mujeres en el sector de la ciberseguridad en Iberoamérica, ¿no? Es América Latina e incluye a España. Y bueno, ¿qué hemos encontrado? ¿No? Por comentar un par de cosas así importantes, porque estaba hablando Luisa de oye, hacer comunidad, acércate, tienes el Rooted, tienes etcétera, etcétera, y es una de las recomendaciones que hemos dado también en el paper, ¿no? Porque nosotros hemos encontrado que casi el 70% de las empresas carecen de políticas específicas para promover la participación activa de las mujeres en el campo, ¿no? Lo cual pues es mind blowing, ¿no? Que a día de hoy todavía un 70% no estén haciendo eso, ¿no? Nosotros en la universidad, en ese sentido, tenemos programas específicos, estamos intentando pues constantemente atraer a las mujeres a esta carrera que tradicionalmente, como hablábamos al principio, ha sido más de hombres, pero que no tiene por qué serlo, ¿no? Me ha hecho gracia, ¿no? Cuando dices, oye, me imagino a alguien de ciberseguridad. Y me imaginaba a alguien igual, ¿no? Y mira el rango de personas que estamos aquí, lo diferentes que somos. Entonces, ¿qué habría que hacer? Yo creo que aparte de estas comunidades, ¿no? Que la verdad que me parece súper interesante y definitivamente es uno de los pasos a seguir, pues tenemos que hacer que se impulsen políticas de promoción, de contratación, etcétera, etcétera, ¿no? Otro número interesante que hemos visto es que menos del 55% de las mujeres que respondieron a la encuesta consideraban que su salario era inferior al de los hombres en roles equivalentes, y que tan solo el 8% están en posiciones de dirección, ¿no? En temas de ciberseguridad, a pesar de que hay mujeres que están, vamos, que llevan, pues mira, aquí tenemos a 3 o 4 que están súper capacitadas, que llevan entrenándose toda la vida, trabajando en el sector un montón de tiempo,
y que estarían capacitadas para estos roles, ¿no? Entonces, se junta aquí lo que hablábamos antes de, oye, pues la falta de mujeres en el sector, que lo podemos ver como aquí hay una desigualdad, pero es que además, si lo sumas a la falta de gente, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Que hablábamos, 500.000 personas solo en América Latina este año o el año pasado, lo que decía ICS Cuadrado, pues es que estamos ante un problema enorme, ¿no? Sí, Entonces hay una necesitamos... necesidad y como adelante. es hay una necesidad tan profunda y hay, es como una oportunidad, se puede convertir en una oportunidad como en temas de empoderamiento para las mujeres, porque la Total. industria lo necesita, o sea, hay puertas, hay muchas puertas abiertas y muchos llamados para poderse ingresar. Aquí creo que el reto, y que es algo que he estado percibiendo es que necesitamos comunicarlo, hablando tanto como no solo generar, que quien ya esté, quien quiera entrar, genere habilidades en comunicación, pero creo que quienes estamos ya dentro tenemos que encontrar la vía de comunicar mejor esas opciones y esas habilidades necesarias para, volviendo, como dice Fabiana, desmitificarla, humanizar la ciberseguridad y que llegue la información. Ayer estábamos en un evento con Randy y les decía, es que a veces siento que estamos como en una cámara de eco, ¿no? Y necesitamos encontrar la forma en la que salga la información de la cámara de eco para hacerla expansiva, digamos, ¿no? Pensando en efectos mariposa, lo que puede venir con un solo movimiento, una sola acción que gestionemos dentro de los que ya estamos trabajando en ciber. Se nos está acabando el tiempo. Yo quería terminar con Marta precisamente porque como la idea del qué necesitamos como en esta idea de los distintos sectores, ¿no? De estructurar nuestro trabajo para poder em, llegar al momento en el que personas con toda su diversidad se sientan cómodos dentro del sector, que puedan aportar y que entonces se pueda dar ese paso, ¿no? En el que todavía no nos encontramos. Entonces, Marta, y breve, la misma pregunta, pero ahora también reformulándola, ¿no? Que las habilidades, los retos, los desafíos que has visto, que has experimentado y que crees que son fundamentales de tener en cuenta para hacer de la industria más diversa. Y terminando con Marta, les voy a dar brevemente les voy a contar lo que yo tomé ahora como de conclusiones y les voy a abrir para que nos puedan compartir sus redes sociales, cómo les contactamos, porque hay muchas preguntas que no vamos a poder contestar el día de hoy y es viernes y yo sé que todo el mundo se tiene que ir a descansar. Y bueno, un poco comprometerles a que nos volvamos a reunir y que a lo mejor podamos ahora enfocarnos en un tema en particular de los que abordamos el día de hoy. Entonces, Marta, adelante, cuéntanos. Sí, Katia, bueno. Retos creo que ya los nombraron, pero creo que los tiempos van cambiando. Cuando yo entré, claro, el tema cultural ha impactado en pues en ciertas regiones, pero creo que perseverar y uno siempre querer lo que hace es lo único, no tener límites ni barreras, no importar qué edad tienes. Yo cuando empecé ya el tema de ciberseguridad, y como decían, ya estaba más de los 30, pero ya había estudiado ingeniería, tenía otras cosas, pero creo que nunca es tarde para empezar nada en la vida. Entonces, ese es uno, no hay barreras, las únicas barreras no las colocamos nosotras, sin embargo, obviamente el mercado limita, ¿no? Entonces quieren todos que sean jóvenes, o que sean blancos, o que vivan en Bogotá, o en las ciudades capitales, que hablen inglés. Entonces, pues, el, digamos, la cantidad de personas va limitando y la gente se va sintiendo atrasada. Entonces, lo que tú decías, promover la diversidad y la inclusión para el talento, que hablamos de género, no son solo mujeres, son otras comunidades de otros diferentes géneros, digámoslo así, que quieren poder entrar. ¿Qué tal los de raza negra? ¿Qué tal los indígenas? ¿Qué tal las mujeres ya mayores que en este momento han estudiado y dicen, bueno, entonces ahora si no soy joven no puedo hacer nada? Las mamás cabezas de familia, hombres que de pronto no sean blancos y de un estrato alto. Entonces digamos que aquí hay una tarea grande de política
y de estrategia tanto de gobiernos como de las empresas para incluir a otras personas en forma real. Las capacitaciones también, o sea, la gente le da miedo entrar porque entonces ya de plano puede ser el idioma, dirán, no, pues ya no puedo estudiar y uno puede estudiar y puede ir aprendiendo inglés en la medida del inglés técnico que necesita. Entonces creo que hay oportunidades de mejora que no se han implementado. En la academia, yo he trabajado en varias universidades que empiezan, no, vamos a dar una beca para una mujer. Y dice, bueno, para una. Entonces, los cursos, yo soy también docente, he sido docente, de 20 personas, una o dos son mujeres. Entonces, digamos que hay un tema que también debemos aprovechar y que creo que ha sido ventaja, es esa flexibilidad laboral o académica que puedes estudiar por internet, porque las mujeres de por sí nos toca algunas responsabilidades que nos hemos, o que la cultura nos ha dado como cuidadoras, ¿no? Entonces, a veces, claro, no tengo todo el tiempo para estar afuera, pero yo puedo una parte por internet, otra parte por presencial. Por favor, no me pregunten si tengo hijos o no para poder tener un trabajo de ciberseguridad, que porque la disponibilidad es 7 por 24. Entonces, de una vez, yo he participado en algunos procesos y de una vez, no, pues si es mujer y tiene hijos, quitémosle porque es que el tema de la ciberseguridad es algo que tiene que tener una disponibilidad absoluta. Entonces, creo que hay muchos sesgos que no ayudan, no ayudan. Sin embargo, las que prosperan, pues les ha tocado perseverar y perseverar y perseverar. Entonces, creo que esos son los retos que hay. Las invito a perseverar en sus metas. Si por ahí hay una pregunta, si soy ingeniera industrial o si soy comunicadora, si soy abogada, De todos todo, ya dile. tenemos cabida en este mundo de la ciberseguridad. En verdad que es algo que pues sí tenemos que estar actualizándonos y estudiando, viendo noticias, viendo todo esto, pero es de verdad algo muy satisfactorio. Muchas gracias, Marta. Me quedo yo con, yo creo que todas las del equipo, ¿no? Estamos tomando notas sobre las inquietudes y sobre las recomendaciones. Creo que con lo que más me quedo es que quizás estamos en el imaginario colectivo, ¿no? Estamos enfocándonos mucho en que se necesita conocimiento técnico, ¿no? Cuando es combinado. O sea, sin decir que no se necesita, necesitas también otra cosa, o el punto de entrada puede ser distinto, ¿no? A que es únicamente el técnico. Y tendremos que empezar, o sea, es una labor y ahí las personas que trabajan en comunicación dentro del programa, dentro de ciberseguridad, son cruciales porque entonces, ¿cómo vamos a lograr transmitir ese mensaje de forma inclusiva? Para que se cambie el imaginario, para que se reviertan esos conceptos que quizá nos están diciendo por ahí, para mí no va. Y cambiando por la juventud, por eso les decía que nosotras tenemos una interpretación muy flexible también de la juventud, pensando en que no es tarde, digamos, y las habilidades se van fortaleciendo conforme pasan los años. Entonces, eso es creo que con lo que yo me quedo y también con las quizá deficientes canales de comunicación, ¿no? Necesitamos encontrar la forma de que a nivel regional, y esto necesitamos, digamos, la industria, las organizaciones internacionales, la academia, nosotros quienes trabajamos en el sector, necesitamos encontrar la forma de que la gente pueda acceder más fácil a la información. Porque lo que sí es cierto es que cuando buscas, te aparece, o sea, el flujo de información que te puede aparecer, ¿no? A lo mejor te concentras solo haces un Google, googleas, a lo mejor te concentras en las primeras 10 resultados cuando dices qué certificación necesito para entrar a ciberseguridad, pero aún así es muchísimo. Entonces, necesitamos encontrar la forma en la que sea más accesible o menos saturador, ¿no? Vemos abrumador esa cantidad de información que efectivamente por ahí está y ese, bueno, es un reto de comunicación, ¿no? Hablando de eso que tendríamos que tener. Y la otra, creo que el valor de la diversidad, que al final todo el mundo, quien está en este panel, vive, ¿no? Interpreta la ciberseguridad. Entonces, ya de ahí creo que es un cambio de narrativa nuestro webinar.
Y con eso le voy a cerrar porque ya estamos tarde, más tarde de lo que habíamos planeado. Les quiero invitar a que nos digan la forma en la que les podemos contactar. Voy a empezar conforme les tengo aquí en mi pantalla. Brevemente, Paula, si tienes redes sociales, nos les puedes decir, puedes escribirnos en el chat. Las escribo en el chat. Listo. Randy, how can we can contact you? Or, yeah. Bueno, Fabiana, ¿cómo te encontramos? Por LinkedIn o LinkedIn, como le gusta Ahí decir. está. Van a encontrarlo. Entonces vayan poniéndolo ahí en el chat. También Enrique, también si googlean Hack Rocks, yo creo que Enrique va a ser uno de los primeros nombres que les va a aparecer. Va a estar Enrique en el próximo evento, lanzamiento de She Secures con Mariana. Marta, también, si puedes poner tus redes sociales, cómo te contactamos. Gonzalo, no he visto si ya está el informe que publicaron, pero sería súper valioso que lo Lo pasé, muchas gracias. Perfecto. Sí. Y Luisa también, si por ahí nos dejas cómo te No, yo encontramos. quería hacer como una cuñita porque veo que muchos, vi que escribieron varios abogados. Aquí en Colombia se creó el Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y Ciberseguridad. En este pasado marzo tuvimos un congreso en Santa Marta y justamente es todo el tema y toda esta fuerza desde la parte del derecho volcado al tema ciber. Entonces se lo súper recomiendo también. Tienen también cursos en línea, digamos que no hay necesidad de que esté local porque había una persona que estaba preguntando en Ecuador que si habían iniciativas en Ecuador o en Perú. Creo que la facilidad también de hacerlo virtual está ahí. Y también las personas que están empezando sin importar la edad, como que quiero empezar, por dónde empiezo, cuáles son sus afinidades. También hay un tema gratuito en Colombia que es BeHacker Pro, pero también lo pueden pues consultar desde cualquier parte. Ellos tienen un perfilador y precisamente es eso. Entonces te hace preguntas de, bueno, qué te gustaría hacer o por dónde quieres ir y te da como una ruta enfocada a tu carrera de ciber. Para los que preguntan qué certificaciones hago, pues creo que este perfilador les puede ayudar para saber qué ruta hasta dónde pueden llegar. Entonces, pues al igual los dejé también los nombres en el chat por si los quieren revisar y que también tengan acceso a esta información porque, insisto, no importa tu base o tu perfil, si esto te apasiona, pues puedes encontrar el camino en todo lo grande que es la ciberseguridad. Muchas gracias, Luisa. Y el webinar de hoy va a estar seguido, por lo menos por nuestra parte, tratando de remontar esto de cómo comunicamos mejor lo que ahí está, ¿no? Haciendo como una curaduría de los recursos que están por ahí. Entonces vamos a circular después un one pager, ¿no? Con qué hay por país. También sobre las actividades que estamos impulsando desde el programa de ciberseguridad, donde van a poder ver a muchos de los que hoy nos acompañan. Y también estamos buscando con el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo dentro del programa, dentro de la OEA, identificar, por ejemplo, cuáles son todas las universidades en la región que ofrecen programas de ciberseguridad y becas, por ejemplo, de ciberseguridad. Entonces, estamos en ese proceso. Les pido que nos tengan ahí en cuenta en sus redes sociales. Vamos a estar subiendo esto y bueno, ojalá les haya sido de utilidad, por lo menos para una nota inspiradora en este fin de semana. Ayúdenos a compartir entre las personas que pudieran estar interesadas también, que tengan el gusanito, como decimos en México. Y dicho eso, les mando un abrazo, les agradezco de nuevo a todas y todos los que nos acompañaron. Esperamos vernos pronto y gracias también al equipo en Backstage Virtual, a Vale y a Mabel y a Mariana también. Muchas gracias, que estén muy bien. Buen cierre de abril. Gracias. Gracias. Un placer. Gracias. Saludos a todos. También. Chao, gracias. Chao. Chao. Gracias. Bye.